nuevamente darles la bienvenida. Quienes nos han estado acompañando ya por varias semanas saben que estamos trabajando este proceso de paz personal y que en él el tema va siendo ir revisando nuestra historia para ir limpiando, ir sanando, ir liberando e ir transformando la realidad tal cual la conocemos. Entonces, el día de hoy, hasta la semana que entra voy a tener compañía, el día de hoy otra vez nos va a tocar trabajar a nosotras y el tema de hoy es el perdón, que es un tema súper controversial, es un tema súper complejo porque es una palabra que se ha utilizado de muchas maneras negativas y que en realidad puede llegar a ser un proceso interno súper sanador, súper liberador, si lo entendemos y lo ejercemos y lo transitamos de manera adecuada, sana y realmente verdadera para nosotros. No lo que nos han dicho allá afuera, sino lo que nosotros vamos percibiendo y necesitando. Entonces, antes de hacer nuestro proceso de tapping del día de hoy, quiero como sentar algunos conceptos para ver a qué no nos referimos y a qué sí nos referimos para hacer un pequeño proceso que puede ayudar a revisar algunas cosas en nuestra historia, porque podemos perdonar situaciones, personas, lugares, trabajos, empresas, actitudes y más que nada a nosotros mismos o nosotras mismas de situaciones en las que hayamos estado. Hay muchas corrientes acerca de cómo entender la vida, pero hoy por hoy, de manera antropológica, podemos decir que el ser humano está completo, es perfecto como es, aunque es perfectible. En este proceso de vida en el que nosotros vamos desarrollándonos y creciendo, es importante reconocer que los aprendizajes van siendo ensayo y error. Ninguno de nosotros nacimos con un manual de cómo transitar nuestra vida y vamos haciendo lo que vamos pudiendo de la mejor manera. Y en ese caminar, pues vamos ciertamente cometiendo errores y viéndonos en situaciones, porque la vida es vida y a todos nos pasa, en las que podemos herir a otros y pueden herirnos a nosotros o las situaciones dolernos y condolernos por lo que les pasa a otros. En esa realidad cotidiana de la vida habrá situaciones que por la forma en que se dieron o lo que otras personas hicieron cerca de nosotros y la manera en que eso afectó nuestra existencia, en la que se cree un resentimiento. Es decir, el resentimiento es que de pronto nos acordamos de algo que ha sucedido y volvemos a experimentar todo aquello. ¿Se acuerdan que en algún momento hemos hablado de estos bosques neuronales que habitan en nuestro interior? Pues la memoria, el bosque neuronal contiene toda la información, contiene las imágenes, los sonidos, los aromas, las emociones, por supuesto, de aquello que sucedió. Entonces, habrá situaciones que solo de pensarlas, de volverlo a vista atrás, y a veces involuntariamente llegan como imágenes incluso intrusivas, vuelven a nosotros y activan toda esta realidad. El proceso de perdón entonces es, en parte, reconocer que eso ha sucedido, pero permitir que eso que sucedió vaya a donde pertenezca, que es el pasado. Esto no es sencillo de lograr. Es un proceso, insisto, pero inicia con un acto de la voluntad. ¿Y por qué digo esto? Porque el acto de la voluntad de querer perdonar no nos otorga, por decirlo de alguna manera, la gracia del perdón. El querer perdonar nos abre el camino a empezar a transitar hacia ese lugar.
Pero para llegar a ese lugar tenemos que recorrer desde qué nos ha sucedido. Es también un duelo, es una pérdida, porque no vamos a cambiar aquello que nos sucedió, no vamos a evitar, no vamos a justificar. Mucho ojo, porque hay incluso corrientes que proponen casi el justificar o agradecer lo que nos ha sucedido porque nos ha llenado recursos. Y si bien es cierto, cuando uno sana, puede encontrar muchos recursos en las heridas, no podemos querer hacer las cosas al revés. Aquí sí importa si es primero el huevo o la gallina. Primero necesitamos transitar, y de ahí, cuando llegamos a esa etapa de aceptación, de asimilación, la vida y nuestra propia experiencia interna nos irá diciendo de qué manera hemos sido enriquecidos ahora que estamos sanos. Pero no podemos ir tras los frutos enterrando la semilla en un bloque de cemento. Necesitamos permitirle germinar. Y a veces esa es la parte compleja del perdón. Luego, también decirles que otra cosa no es el perdón. Perdonar no es volver a reconectarme en el caso de las personas o las situaciones. No necesariamente necesito reconciliarme con otra persona o mantenerme en una situación o continuar en un trabajo aun y cuando lo perdone. A veces creemos que un signo de perdón es que yo quiero continuar relacionándome con aquella persona, situación, etcétera. No es así. Perdonar es dejar de cargar el dolor, la herida, el daño que he tenido. Ni lo justifico, ni lo minimizo, y nunca jamás tiene que ver con que ahora veo que estuvo bien. No, hay cosas que bajo ninguna circunstancia podremos justificar, ni minimizar, ni acomodar, ni sería sano acomodarlos como si algo de esto hubiera tenido un beneficio. Y a pesar de eso, podemos soltarlo, continuar nuestra vida e igual que con el duelo, aprender a vivir a pesar de esa herida que recibimos. Entonces, claro que hay un montón de situaciones que podemos estar cargando sin darnos cuenta o dándonos cuenta que pueden ser parte de esta falta de perdón, estos resentimientos que se activan a veces cada vez que hablamos de esa persona, cada que nos las mencionan, cada que recordamos ese trabajo, a ese jefe, a esa circunstancia, a esa etapa de la vida, a esa decisión que tomé y que después me reclamo. Esos son síntomas, digámoslo así, de que todavía hay algo que limpiar, de que todavía hay algo que me lastima. Insisto, si yo me acuerdo de algo y digo, no, es que eso no estuvo bien, o no quiero volver a relacionarme con esa persona, eso no significa que no haya perdonado. La diferencia es en realidad las emociones que brotan de ello. Yo puedo ver una situación o recordar a una persona y reconocer que lo que esa persona me hizo, lo que viví en esa situación fue absolutamente negativo. Distinto es que se activen en mí emociones, recuerdos dolorosos que me avasallen. Entonces, sí distingamos eso, porque incluso hay personas que de pronto me dicen, es que todavía me acuerdo. Afortunadamente, mientras nuestro cerebro funcione adecuadamente, no vamos a sufrir amnesia sobre lo vivido. Claro que nos vamos a acordar, el objetivo no es olvidar. Entonces, tampoco perdonar es olvidar. Tenemos que irlo distinguiendo. Entonces, me puedo recordar, pero entonces si me voy a acordar en la vida, entonces, ¿cómo lo voy a perdonar? Porque entonces llegará un punto, y con tapping ustedes lo habrán experimentado en muchas ocasiones, donde lo puedo ver desde otro lugar, con cierto nivel de neutralidad, o de indiferencia, o, discúlpenme que le piqué donde no debía, con cierto nivel de indiferencia, con cierto nivel
de distancia emocional, aunque reconozca que eso es negativo para mí. ¿Por qué estoy haciendo estas aclaraciones? Porque el proceso que vamos a hacer tiene que ver con estas malas interpretaciones del perdón. Porque cuando nosotros tenemos estas malas interpretaciones, nos aferramos a nuestra herida. Porque claro, si a mí me dicen que perdonar es fingir que no importó lo que me hicieron, pues claro que yo no quisiera perdonar muchas cosas, porque claro que me dolió y claro que importaron algunas cosas, pero resulta que eso no es. Si a mí me dicen que si yo perdono, esa persona se salió con la suya, pues tampoco voy a querer perdonar. Entonces hay muchas cosas que por esas malas interpretaciones o lo que nos han dicho distorsionado de lo que es el perdón, nosotros a veces nos aferramos inconscientemente a varias de nuestras heridas o a varios de nuestros autorresentimientos, porque incluso hay quien cree, es que si me perdono, ya hablando del perdón a uno mismo, voy a volver a cometer el mismo error. O voy a volver a hacer, o es como si no me hubiera, entre comillas, arruinado la vida con esa decisión. Y lo que realmente nos arruina la vida es el resentimiento que nos tenemos. Porque si fuera requisito indispensable no equivocarnos para vivir esta vida, nos hubiéramos extinto antes que los dinosaurios. Así que no es así. Tenemos derecho a equivocarnos, es parte de nuestra humanidad. Y el reto es crecer, madurar y avanzar a pesar de esos errores. Entonces, dicho eso, quiero que hagamos un proceso, pero antes quiero saber si alguien tiene una pregunta de lo que he dicho hasta aquí o quieren que les aclare algo para poder empezar a trabajar en nosotros. A ver, tomamos un instante por si hay alguna duda o algún comentario de esto. Y como ahora estoy en el teléfono, no los veo, así que si alguien quiere, abra el micrófono. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Nadie? Ok. Ok, gracias, Tere. Ujú. Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos cada quien elija. Idealmente elijan un tema pequeñito, no agarren el más grande. Acuérdense, si es de 5 para abajo, mejor, porque no quiero que abramos algo que los desborde o los lastime. Acuérdense que cuando son cosas fuertes, preferiblemente dejémonos acompañar. A veces elegimos creyendo que es algo pequeño y luego ya que le entramos, uy, sorpresa, la caja de Pandora. Entonces sí, tengamos como ese autocuidado. Si veo que fue más grande de lo que creí y veo que no puedo avanzar o que me está avasallando, busquemos ayuda, busquemos apoyo para poder cuidar nuestro propio proceso. Entonces, elijan algo donde ustedes crean que hay una situación que todavía les genera este resentimiento. Esta puede ser una persona, una situación, una etapa de la vida, una decisión personal que todavía lastime, enoje, duela o haya una emoción incómoda o incluso una sensación física sin que identifiquemos la emoción. Les doy un instante. Y ahora, una vez identificada esa situación, vamos en este momento a ir a punto de karate, respirando profundamente y observando esta situación. Cada quien sabemos qué es lo que hemos elegido y vamos a decir, esto me sucedió a mí. Esto lo he experimentado. Y aunque ha pasado este tiempo desde aquel momento, cada quien piense si meses, años, aún lo recuerdo, aún tengo estas emociones
Aún tengo resentimientos. Y a pesar de eso, elijo amarme, valorarme, respetarme, completa y profundamente. Esto yo lo viví de la manera en que lo recuerdo. Quizá para otras personas no significó tanto, pero ahora elijo honrar esta historia de mi vida. Honro los sentimientos que surgen en mí. Honro mi historia y todo lo que hice para sobrevivirlo. Y a pesar de todo lo que todavía siento, elijo amarme, valorarme, respetarme, completa e incondicionalmente. Esto es parte de mi historia. Esto lo he estado experimentando. Ya se terminó. Pero con cualquier situación que me lo recuerde o cuando alguien me lo menciona, brotan en mí todavía estos sentimientos, estas memorias, incluso algunas ideas y pensamientos. Y a pesar de eso, yo elijo amarme, valorarme, respetarme completamente, libremente, amorosamente, incondicionalmente. Vamos al inicio de la ceja. Llevo todo este tiempo cargando esto. A un lado del ojo, quizá he creído que si dejo ir este dolor, este enojo, estas emociones, sería como fingir que esto no sucedió. Abajo del ojo, realmente es una herida grande. Y todavía siento la manera en que me lastima. Abajo de la nariz, quizá una parte de mí cree que no me merecía esta herida o que me la merecía. Y parte de ello hace que no la pueda dejar ir. En el mentón, todas las creencias y pensamientos que se han generado a partir de esta herida. En la clavícula, todos los pensamientos y creencias que se han generado a partir de todo lo que tuve que hacer para sobrevivir. Abajo de su axila, todas las situaciones en que esto me ha limitado consciente o inconscientemente. Abajo del pecho, las maneras en que ha afectado mi propia manera de verme, mi autoimagen y la imagen frente a los demás. Respiren profundo. En la cabeza, me abro a la posibilidad de empezar a soltar esto, a perdonarlo. En el inicio de la ceja, no porque el otro lo merezca o la situación lo merezca, sino porque yo me lo merezco. A un lado del ojo, no porque me hayan dicho que lo debo de hacer o porque mis creencias me empujen. Abajo del ojo, sigo siendo una maravillosa persona, decida perdonar o no perdonar a esta situación o a esta persona en mi vida. Abajo de la nariz,
Sigo siendo una maravillosa persona, aun si reconozco el dolor, el daño y el resentimiento que he cargado hasta ahora. En el mentón, me declaro una persona digna, suficiente y merecedora de amor, aún con todo el dolor e incluso el odio que he podido albergar en mi alma por esta situación o persona. En la clavícula, no me resta absolutamente ningún valor y soy exactamente igual de valioso, de valiosa en este proceso de empezar a abrirme a perdonar. Abajo de la axila, elijo darme permiso de ver mi herida como lo que es. Quizá fea, quizá supurante, quizá desagradable hasta para mí mismo o para mí misma. Es mi herida y la honro. Abajo del pecho, sea como sea, elijo mirarla con compasión y tratarla con respeto para que pueda empezar el proceso de sanación. En la cabeza, sin prisa y sin pausa. No llevo ninguna prisa al respecto. Me miro con compasión y amor. Y en lo que logro resolverlo, avanzar, procesar, elijo seguirme amando, completa e incondicionalmente. Respiramos profundo y cada uno revise cómo se va sintiendo. Revisen esta memoria, esta historia, pero sobre todo revisen cómo está su autopercepción respecto al proceso del perdón. No vamos a abarcar todo el perdón en este instante. Estamos abriéndole la puerta a la posibilidad. A veces ya tenemos un cascarón vacío, les decía la otra vez, y ya con un procesito así soltamos lo que quedaba. Pero cuando agarramos un tema que no habíamos querido agarrar porque ni siquiera lo queríamos voltear a ver, esto es un pie de casa para abrirle la puerta al proceso. No es el proceso. Entonces, nada más distingamos eso. Mi interés en caso de que estemos en ese lugar es cómo, qué tan abierta o cerrada sigue esta puerta de iniciar el proceso. Sin juicios, obsérvense. Revisen cómo se siente en su cuerpo, revisen cómo se sienten sus pensamientos, lo que se dicen, y en sus emociones. Y vamos a hacer, bueno, quiero ver si hay alguien que quiera comentar algo, si no vamos a una segunda parte. Yo, Adelante. tengo una pregunta, aunque no pude hacer todo el proceso porque, no sé, mi wifi, internet se cayó, tuve que conectarme al celular, pero frente a una situación que para mí fue muy dolorosa, la he trabajado mucho, pero siento que todavía queda algo, pero mi pregunta es, en esto del perdón, ¿es fijarme en lo que quedó en mí, no en lo que hizo el otro? Es lo que quedó en mí. O sea, el tema soy yo. Sin embargo, a veces para revisar
sí tiene una utilidad asomarme a la historia. Es decir, lo que hizo, voy a inventar un cuento. Si el otro pasó y me aventó a propósito y me rompí un brazo, sí, mi trabajo principal es sanar mi brazo de la ruptura. Pero en algún momento también tengo que voltear a ver y soltar el hecho y reconocer que la otra persona me empujó intencionalmente y eso me produjo la herida. Son las dos partes. Ya. Entonces, no lo abstrae y por eso es tan importante distinguir que no se trata, como en este ejemplo, no se trata que en ningún momento yo pierda de vista que si me empujó intencionalmente, me empujó intencionalmente. Me puedo llegar a decir, o la persona pudo haber dicho, no quería que te rompieras el brazo, solo quería tumbarte. O incluso puede haber llegado a decir, sí, quería que te rompieras el brazo. Eso no interesa. El tema es, puedo mirar esa acción que hizo el otro y yo sentirme lo suficientemente distanciado, libre o incluso indiferente, será distinto para cada quien, sabiendo que la persona sí lo hizo. Sí, ese hecho no va a cambiar. Y sí, veo esa acción y reviso en mí qué me genera. Pero sí también tiene que llegar el momento en que yo revise la acción, la situación externa a mí, para ver cómo me impacta. Es una manera de saber si ya está realmente sano o no, porque a veces solo digo, no, sí, ya se me curó el brazo, no pasó nada, pero realmente con la acción del otro todavía hay algo que no he querido ver. Entonces, son las dos partes. Ok, gracias. No, gracias por la pregunta. ¿Alguna otra cosa? Muy bien. Entonces, vamos con esta segunda parte. Obviamente, estamos... no estamos, pues, lo ideal es ir haciendo las cosas hasta llevar a cero el área que estamos trabajando, pero estos son ejemplos de cómo lo podríamos trabajar. Entonces, vamos nuevamente a punto de karate, revisa cómo están tus emociones, tus sentimientos, tu cuerpo, tus memorias, respira profundo y nuevamente recordemos que estamos en abrir esa puerta, ese proceso, y vamos a decir, aunque esto me sucedió a mí, ahora me dispongo a abrir la puerta al perdón. Me lo merezco. Es un acto de amor a mí mismo, a mí misma. Merezco abrazarme, cuidarme, consolarme. Porque la verdad es que aunque crea o no que me lo merecía, yo merezco ser aceptada, aceptado, respetado y valorado dignamente. Y voy a empezar a hacerlo para mí. Aquí estoy yo y me dispongo a abrirme a este proceso. Esto ya me ha afectado lo suficiente. De manera consciente o inconsciente, ya basta de cargarlo. Lo que la situación, la vida o la persona haya hecho, me abro a dejarlo ir. No es un reconocimiento de que esto no importó, sino todo lo contrario. Reconozco todo lo que me lastimó y porque merezco estar sana, libre, completo, completa, me abro a dejarlo ir. Y me honro en este proceso que estoy viviendo. Aunque esto es solamente mi apertura y mi disposición a empezar a perdonar,
Me honro completa e incondicionalmente con todo lo que surja en el proceso. En el inicio de la ceja, honro los sentimientos de indignación y de injusticia que puedan brotar. A un lado del ojo, honro el enojo e incluso el odio que pudiera estar sintiendo o haber sentido en algún momento. Abajo del ojo, honro el sinsentido de la vida que pudo haberme invadido o pueda todavía estarme invadiendo a causa de esto. Abajo de la nariz, honro cada una de las emociones que no he logrado procesar ni acomodar. En el mentón, honro todo lo que se rompió y lo que nunca va a volver a ser igual a causa de esto. Porque sigo vivo, sigo viva. Y he podido continuar, aunque mi vida haya cambiado tanto. En la clavícula, honro cada aspecto de lo que esta profunda herida transformó interna y externamente en mi vida. No porque me lo mereciera, sino porque soy testimonio vivo de que soy más fuerte de lo que me había dado cuenta. Abajo de la axila, honro mi humanidad y la capacidad que he tenido para salir adelante a pesar de todo esto. Quizá he creído que no tenía opción. Ahora mirándome con compasión, me doy cuenta que sencillamente no me rendí. Abajo del pecho y me honro. Y me doy permiso de empezar a perdonar. Respiramos profundo, vamos a la cabeza. Perdono cada aspecto de esta situación. En la ceja, perdono todo lo que desencadenó. A un lado del ojo, perdono a los involucrados, a los que se involucraron activamente y a los indiferentes. Abajo del ojo, incluso perdono lo que pude o no pude haber hecho y la manera como resultó. Abajo de la nariz, me doy permiso de abrirme a perdonarlo todo, de todas las maneras y en todas las áreas, conscientes o inconscientes. En el mentón, lo libero y me libero. En la clavícula, aunque no sepa cómo, me abro a esta posibilidad. Lo perdono todo. Abajo de la axila y en el momento más duro de toda esta situación, me permito perdonar a la vida, a la historia, a Dios o al universo, de ser necesario. Porque al final de cuentas, ya lo sobreviví. Sigo aquí. Y quiero vivir cada día más libre y mejor. Abajo del pecho, lo perdono todo. Y me doy permiso de recorrer el camino a mi propio ritmo. En la cabeza, no importa lo que tarde. Me abro a perdonarlo todo. Porque merezco ser feliz. Y merezco estar en paz. Respiramos profundo.
y revisamos cómo nos sentimos. Si tienen agüita por ahí, tomen agüita. Nuevamente recordarles que este es un piecito. Una forma de revisar. No sé si alguna vez han hecho el ejercicio de visualizar el porcentaje. ¿En qué porcentaje estoy? Si quisiera yo saber en qué porcentaje de apertura al perdón, porque acuérdense, estamos hablando de un proceso. Si yo me estuviera abriendo a permitirme perdonar, ¿qué tan abierta o tan abierto estoy? ¿Un 10%, un 50%? Y el número que me venga, o puedo imaginarlo como una puerta que se abre, ¿qué tan abierta me la imagino? Esto nos daría una idea de cuánto más volver a hacer esta parte del ejercicio. A lo mejor solo voy en un 20%. Bueno, está bien, es un buen lugar. Antes a lo mejor estaba en 0. A lo mejor estoy en un 1%. Bueno, está bien, es mi proceso. A lo mejor ya siento que estoy en un 100%. Muy bien. Todavía falta transitarlo. Insisto, habrá quien, o como nos comentaba Irma, hay quien ya ha trabajado muchas cosas y estos son como los últimos restos, pero hay quien podemos decir, no, yo esto ni de chiste me había atrevido a voltearlo a ver porque me parecía que esto no iba. O porque había malentendido lo que significaba. Pero como esto es un regalo para mí, y como esto jamás significa justificar, minimizar o negar lo que pasó, es importante que me dé permiso de verlo. Entonces, bueno, anótenlo por ahí, y si no hay ningún comentario, vamos por un último pedacito. ¿Alguien quiere comentar algo? Ok. Bien, entonces vamos por nuestra última vueltecita, pensando en que cada quien está visualizando su porcentaje. Y respiramos profundo para decir, ahora que me he dispuesto voluntariamente, sabiendo todo lo que esto significa para mí, estoy dispuesta a transitar este camino. Lo poquito o mucho que me haya abierto a la disposición de transitarlo, lo honro y lo respeto. Aquí estoy yo y he avanzado mucho en la vida. Reconozco que ha sido tanto que ahora estoy empezando a disponerme a transitar este proceso. Me honro a mí misma, a mí mismo por estar en este lugar ahora. Ahora que me he dispuesto, me honro, me reconozco y elijo estar en paz. En el inicio de la ceja, honro mi humanidad, mi disposición y mi valentía. A un lado del ojo, reconozco el valor de haber seguido adelante a pesar de lo vivido. Abajo del ojo, qué valiente soy. Abajo de la nariz, no me rendí. Celebro
el estar el día de hoy empezando este camino. En el mentón, quizá mucho tiempo creí que la situación, la persona, la circunstancia había ganado y yo había sido derrotado. En la clavícula, ahora veo que no es verdad. He triunfado porque no me rendí. Abajo de la axila, no ha sido fácil. Y ahora, como quien atraviesa la meta, empiezo a recorrer este camino del perdón. Abajo del pecho, empiezo a liberar todo lo sucedido, todos los efectos, todas las secuelas de esto. En la cabeza, me doy permiso de ir sanando y liberando incluso las creencias que se desprendieron de esto. En el inicio de la ceja, me honro y me reconozco porque aunque apenas estoy empezando este proceso, me he convertido en un ganador absoluto. A un lado del ojo, merezco ser feliz, merezco estar completo y pleno, merezco pertenecerme nuevamente a mí mismo, a mí misma. Abajo del ojo, me lo merezco todo. He sido tan valiente, tan fuerte. Abajo de la nariz, estoy profundamente sorprendida, sorprendido de mí mismo. En el mentón. Y no es que no me dieran ganas de rendirme. Pero mírate y mírenme. Ahora estoy cruzando esta meta. En la clavícula, ahora estoy por fin transitando el camino del perdón. Abajo de la axila, por fin se terminó esta historia. La pesadilla quedó en la noche y en las sombras. Abajo del pecho ya se terminó. Estoy dispuesta a recorrer una nueva etapa de mi vida. En la cabeza, estoy dispuesta a recoger los frutos. Y en lo que eso sucede y transito este camino, me honro, me reconozco y elijo estar en paz. Respiramos profundo. Y revisamos cómo estamos. Virgen Santa, qué pronto se nos ha ido este ratitito. Sé que esto es así, un piecito, pero ahora tenemos 3 pasitos por los que podemos nosotros ir anotando qué se quedó en cada uno de estos pasitos y seguir haciendo nuestra tarea, porque acuérdense, la idea es que todos los días hagamos un poquito de tapping, todos los días vayamos limpiando y estos son solo caminitos a recorrer, ideas cómo transitarlo, qué nos puede ayudar, pero insisto, salvo si esto nos sobrepasa y busquemos ayuda, lo otro lo podemos ir trabajando en nosotros mismos, promoviendo nuestra salud física, mental, espiritual, día con día a través de este proceso de paz. ¿Alguien quiera comentar algo antes de irnos? Caro, aquí hay una pregunta, bueno, y María Elena nos comenta que el tema es un taller que se ha llevado contigo, ¿verdad? Tú tienes ya estructurado todo un taller. Y María Elena, creo que tú has participado en este taller.
¿quieres hacer algún comentario sobre esto? Sí, Gracias. pues este tema, como puse en el chat, es tema de un taller entero con Caro. Nos acaba de hacer un resumen. Vale la pena, en verdad. Gracias. Gracias, nena. Sí, son 12 sesiones. Normalmente son 12 sesiones de 2 horas y media, pero bueno, esto es así un piecitito chiquitito, porque son caminitos a recorrer. Es un proceso. Y la verdad es que es de las cosas, el resentimiento es de las cosas que más nos enferman. Y el poder ir soltando es muy sanador, es muy liberador, pero tiene que tener un contexto y tener una manera adecuada de saberlo hacer. Pero bueno, el trabajo es empezar a darnos el permiso y por lo pronto hoy era abrirnos a esta puerta. Así que seguramente cosas maravillosas pasarán en nuestra vida porque así es cuando uno se abre a perdonar, de verdad la abundancia camina por todos lados. Entonces, gracias, nena. Y a las demás, pues, si hay algo más que quieran compartir, si no, fuga. Ok, y nos vemos, si Dios quiere, la semana que entra, mismo miércoles. Estamos enviando el mensaje los días martes por vía chat y ahí mismo estamos enviando el enlace. Ojalá todos estén en el chat de la asociación y si no están, bueno, contáctenos ahí en Facebook, viene el número de contacto donde nos pueden escribir. Muchas gracias, Caro. Buen día a Gracias, todos. Gracias. 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 Gracias.